¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Están dispuestos a compartir con nosotros un rato para sentirse mejor, para andar mejor por la vida? Esperamos que sea así, porque, como dice siempre el doctor Juan Pablo Jiménez, la salud empieza por los pies, ¿no es así, doctor? Exacto, es la parte más distal de nuestro cuerpo y es verdad que cualquier tipo de alteración o malformación que confiere al pie pues va a ir alterando las grandes articulaciones que hay por encima del pie, como son tobillo, rodilla, cadera y columna. Por eso hay que tener una especial importancia en el cuidado de los pies. Desde luego. Hay una cuestión que ustedes nos han pedido. Vamos a empezar a recibir consultas, llamadas por teléfono, para que más o menos pues, el doctor Juan Pablo Jiménez les vaya orientando. El número de teléfono que tienen de participación es el que aparece en pantalla. Y bueno, pues podrán ir haciendo ustedes sus preguntas, así como a través de la web de Clínica Jiménez. Pues nos han llegado, digamos, a una serie de consultas por email. Teníamos el caso desde, ahí está, clinicajiménez.com, el caso de Andrea. Nos comentaba que cada vez que anda, corre, incluso en la cama, tiene muchos calambres. Entonces, bueno, quería saber qué es lo que puede ser, cómo se puede solucionar este caso. Muy bien, perfecto. Pues hay una patología que confiere al tejido nervioso, bien provocado por, o sea, la etiología, la génesis por la cual aparece este tipo de alteración puede estar provocado por componentes externos o bien por componentes internos. O sea, componentes externos, bien por traumatismo, microtraumatismo repetido, hace que provoque inflamación en los tejidos intermetatarsales, en los tejidos entre los metatarsianos. Metatarsianos son los huesos largos que hay en el medio pie. Esos huesos se van sobrecargando, se hunden y provocan cierto pinzamiento. Y este pinzamiento, bueno, pues provoca en un primer estadio una neuritis, pero si no se trata adecuadamente esta neuritis, que es una inflamación del nervio, puede desembocar en un neuroma. El neuroma es una inflamación totalmente irreversible del tejido nervioso, sobre todo cuando ya afecta a una cierta dimensión, entre 6 a 8 milímetros. Si aparece en ese espesor, pues puede provocar un enquistamiento de ese nervio y bueno, pues provocar este tipo de sintomatología, como son calambres, pinchazos, sensación de quemazón, inclusive adormecimiento de los dedos. Entonces puede aparecer, como hemos comentado, bien por un componente externo, por un traumatismo que afecta al tejido nervioso, o bien por un componente interno, que es el hundimiento, la verticalización de unos huesos que hay en el antepié, llamados metatarsianos, que se sobrecargan, se hunden, se estrecha ese espacio, pinza el nervio y por eso desemboca esta patología. Es una patología que conviene cogerlo a tiempo porque, como hemos comentado, es una patología que va a ir a más según vaya transcurriendo el tiempo, que no se va a quedar estancada o estacionada. Por eso es fundamental e imprescindible acudir lo antes posible al especialista, siempre y cuando aparezca un cierto dolor, con cierto calambre, porque esto puede denotar que hay una afectación del tejido nervioso. Como hemos comentado, si no se coge a tiempo, pues puede desembocar en ese neuroma de Morton, en esa inflamación del tejido nervioso, que muchas veces hay que intervenirlo. En cualquier caso, siempre es importante, digamos, hacer el análisis, hacer esa consulta, digamos, en la que hacéis la estimación de cuál es el problema directamente, digamos. Exacto, se hace una anamnesis, que es un historial clínico, a partir de ahí realizamos un estudio fluoroscópico. El fluoroscopio es un aparato que lo que hace es visualizar el pie en 360 grados, lo vamos a ver tridimensionalmente todo el tejido óseo, con lo cual nos da una visión perfecta del tipo de alteración o malformación que presenta la persona. Y una vez que realizamos ese estudio fluoroscópico, pasamos a realizar otro estudio, que es el estudio biomecánico, donde vemos el tipo de pisada que presenta la persona, qué tipología de pie aparece, qué tipo de morfología presenta. Hay diferentes tipos de morfología: pies planos, pies cabos, pies excavados, pies pronosupinados, pies varos, valgos. O sea, que hay una infinidad de alteraciones morfológicas, y esto también confiere
a agudizar aún mucho más la patología que presenta el paciente. Desde luego. Ya saben ustedes, tienen un número de teléfono para llamar, para pedir su primera consulta gratuita, para estimar, digamos, cuál puede ser su problema, ir directamente, pues a partir de ahí, la cita que les den a la Clínica Jiménez. El número es el 91 367 0071, 91 367 0071, ese que aparece ahora en pantalla. A través del teléfono de participación del programa, quien nos ha llamado es Teresa. Teresa, bienvenida al programa, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Óigame, yo quería hablar con el doctor. Sí. Muy bien, ¿qué tal? Mire, buenos días. Pues mire, yo soy una señora ya mayor, tengo 75 años y de joven, vamos a ver, tengo el pie plano. Sí. No sé qué me han dicho, que no sé si lo digo bien, el metatarso caído, ¿no? Sí. Entonces, de joven estuve llevando plantillas y mire, eran aquellas cosas tan gordas y no sé qué, y el calzado, pues yo me ponía también tacón y todo, que llegó un momento que las tiré y no lo puse más. Ya. Y claro, ahora estoy viendo todo esto tan nuevo que ponen ustedes, que claro, yo pregunto, ¿con mi edad se puede también intentar poner este tipo de plantilla o esta cosa tan estupenda que prepara usted? Muy bien, pues muchas gracias, sobre todo por su llamada y habernos expuesto su patología en sí, ¿no? El pie plano consiste en la ausencia parcial o total del arco del pie. Todas las personas tenemos un cierto arco, llamado arco longitudinal, que nos facilita nuestra pisada, nuestra forma de andar. Nosotros cuando andamos apoyamos el retropié, apoyamos el medio pie y despegamos con el primer dedo. ¿Y qué ocurre? Que cuando hay una disminución de ese arco longitudinal, significa que el movimiento hacia arriba y hacia abajo, el movimiento flexo-extensor, se va a limitar, con lo cual hay ciertos grupos musculares que están trabajando mucho más de lo que deberían trabajar. Por eso hay mayor agotamiento de esa musculatura y al haber más agotamiento de esa musculatura, la persona se cansa mucho antes cuando pues va a pasear o va a caminar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es importantísimo llevar un tratamiento independientemente de la edad. La edad no es un impedimento para que la persona pueda tratarse. Es fundamental tratar la alteración patológica que presenta. Para eso hay que hacer un estudio fluoroscópico, un estudio biomecánico y dependiendo del tipo de alteración o malformación, pues pautar ese tratamiento bien conservador o definitivo. En el caso de un pie plano, pues sería recomendable pues ponerse un soporte plantar. El soporte plantar lo que va a hacer es redistribuir, equilibrar y mantener todo su peso corporal sobre 390 puntos, mientras que una plantilla normal distribuye entre 80 y 90 puntos. Y es finito, no ocupa mucho espacio en el calzado, sobre todo usted me comentaba que, claro, frente a las plantillas tradicionales, donde era imposible poder introducir esa plantilla en el calzado, porque ocupaba casi el espacio del propio calzado, con lo cual no dejaba que el pie se pudiera mover, ¿no? No, y entonces, los dedos rozaban casi siempre arriba, en la parte superior, claro. Exacto, en el dorso del pie provocaba sobre todo microtraumatismos y aparecían pequeñas callosidades o durezas, etcétera, ¿no? Entonces eso imposibilitaba poder realizar una vida relativamente normal. Entonces el soporte plantar es muy fino, no ocupa casi espacio. Esto se hace gracias a esos estudios biomecánicos y computarizados de la marcha. Todo eso lo recoge un ordenador central donde va un vacuum, que es una bomba de vacío, donde hace succionar el tipo de material y redistribuye todo el peso sobre 390 puntos. Entonces es una maravilla en ese aspecto porque nos da una capacidad versátil a la hora de pues hacer una vida relativamente normalizada. Y esto va a generar sobre todo mejoría ya no solamente en el pie, sino en tobillo, rodilla, cadera y columna, en todo nuestro aparato locomotor. Por eso es importantísimo pautar un tratamiento y no dejar que esta patología vaya más, porque si no va a pasar su factura, sobre todo a zonas lumbares o zonas de rodillas. Sí, pues me lo ha explicado muy bien, doctor. Pues se lo agradezco muchas gracias. Mucho. Y yo entonces ya tomo nota para pedir consulta. Muy bien. Muchas gracias por su llamada. Gracias. Que tenga un feliz día. Gracias, gracias a Teresa por su llamada. Ya saben cómo tienen en pantalla el número de teléfono de la Clínica Jiménez. Está en Madrid, en la calle
Alcalá, pero ustedes directamente pueden llamar para pedir su consulta completamente gratuita, en la cual se diagnostique, digamos, cuál puede ser su patología del pie. 91 367 0071. 91 367 0071 es el número de teléfono de la Clínica Jiménez, y también ya saben que recibimos sus llamadas aquí en el programa mediante el número de participación que irá saliendo a lo largo del programa. Me llamaba la atención que los casos, digamos, de pies planos nos da la sensación como que se cuidan, digamos, de pequeños o no. Yo lo comentaba recientemente con un amigo mío, claro, que lo había tenido pequeño, pero que ya no. Sin embargo, hay casos de personas que lo pueden tener hasta la edad, pues, de Teresa, que nos había llamado, que hasta bien mayor. Exacto. O sea, el pie plano es una alteración morfológica, sí, que la va a conllevar toda su vida. Es verdad que con tratamientos ortopedológicos sí podemos tratar durante una determinada edad. Hay un abanico de edad donde es fundamental e imprescindible hacerse revisiones rutinarias, que es a partir de los 2 años, 2 años y medio, hasta los 13, 14 años. ¿Por qué? Porque luego existe una consolidación del propio tejido óseo donde es dificilísimo ya tratar esta patología. Y entonces hay que llevar un tratamiento ortopedológico de por vida, el soporte plantar, por lo que comento, ¿no? El pie es nuestra base de sustentación, y si hay algún tipo de alteración o malformación va a contribuir negativamente a todas las grandes articulaciones que hay por encima del pie, como son tobillo, rodilla, cadera y columna. Por eso es fundamental tratar la patología a la edad que sea. Ahora, a partir de los 2 años, 2 años y medio, hasta los 14 años, podemos corregir mucho ese arco por medio de los soportes plantares. Luego, a partir de los 14 años, ya son tratamientos conservadores, o sea que lo que va a hacer es mejorar toda su biomecánica, pero no va a corregir la patología. Claro. Pero sí va a compensar su déficit. Esto es como aquella persona que tiene miopía y astigmatismo, no va a corregir las gafas esa miopía y astigmatismo, sino compensa ese déficit que tiene, porque vuelve a quitarse las gafas y no va a volver a ver, bien, pero... ¿no? Va a volver a ver bien, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, el soporte plantar hace esa misión, ¿no? Compensar todo ese déficit para realizar un pie más o menos normosómico, para conllevar ese pie relativamente normosómico, para que su biomecánica sea perfecta y todas sus grandes articulaciones con sus grupos musculares pues funcionen adecuadamente. Evitamos dolores en el resto del cuerpo, ¿no? La salud empieza por los pies. Exacto, exacto, porque como hemos comentado, muchas de las alteraciones, de hecho hay un estudio serio que nos dice que el 60% de las patologías que se confieren a nivel de rodilla o de cadera o de columna están provocados por una alteración de los pies. O sea que por eso la importancia de los pies, el hacerse revisiones rutinarias. Porque si hubiera llevado un tratamiento adecuado esa persona, no hubiera alterado el día de mañana en una alteración de proceso degenerativo osteoarticular en estas grandes articulaciones. Entiendo. Pues tenemos otra llamada, en este caso hablamos con José Antonio. José Antonio, bienvenido al programa, ¿qué tal? Hola, bueno, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Pues mira, verdad, es que hace pues aproximadamente un mes empezó a dolerme sobre todo la parte del tobillo, la parte de atrás, entonces también un poco tengo bastante, como empecé un trabajo bastante sedentario, dejé de hacer deporte y no sé, tengo ahí como una especie de dolor que no entiendo un poco de dónde viene, sobre todo articular por la parte de detrás del tobillo. No sé si se debe a eso, a la falta de golpe de deporte, porque yo era bastante deportista y no sé realmente por qué podría ser. ¿A nivel del talón también le duele? ¿A nivel del talón, aparte del tobillo, en el talón también? Además es en los 2 pies, no es en uno solo. Y una pregunta, ¿usted cuando se levanta por las mañanas y se pone de pie y bueno, va a hacer su vida relativamente normal, ¿aparece también dolor por las mañanas o más o menos es durante todo el día? Es un dolor que empieza a lo mejor en el día, no, porque nada más levantarme no, pero sí que mientras va pasando el día sí que lo voy notando, que se va aumentando un poquito esa molestia. Sí, entiendo. Muy bien, pues muchas gracias por su llamada, yo le contesto. Muy bien.
Pues vamos a ver, claro, nos comenta que aparece un dolor a nivel del tobillo, que se va agudizando según va transcurriendo su caminar, su día. Y bueno, esto puede estar provocado por un debilitamiento de los ligamentos colaterales del tobillo. El tobillo hay unos ligamentos que se pueden distender y sobre todo en personas que han hecho mucho deporte y luego pasan a la inactividad, a no hacer un ejercicio físico tan intenso como realizaba anteriormente, la musculatura puede ir atrofiándose y los ligamentos pueden irse distendiendo. Esto puede ser provocado por varias causas. Una de ellas porque haya una hiperlaxitud ligamentosa, una patología intrínseca, que cuando ha hecho deporte, al mejorar la tonalidad muscular, pues eso ha ido compensándolo. Puede ser también que presentara, bueno, pues alguna torsión en el pie, en algún momento determinado que no se ha curado, viene un esguince, por eso los esguinces hay que tratarlos, y hay que tratarlos bien, no simplemente que transcurra el tiempo y ya está, y que se vaya curando por sí mismo, sino que hay que tratarlo con un tratamiento rehabilitador. Hay que llevar un buen soporte plantar en el caso que haya un déficit morfológico, tipológico del pie, porque esto si no puede cronificar la patología y aparecer pues un dolor Es lo constante. que se dice siempre, los esguinces. No es que cuando tienes un esguince en un pie, digamos como que te va a volver a tener esguinces. Exacto. Yo eso lo he oído siempre cuando va a volver a recidivar, exacto, va a volver pero no a recidivar. necesariamente es así, entonces. No, siempre es así. Ahora, es verdad que si una persona tiene torsiones en el pie constantemente, un deportista o una persona normal, pues todo hace deducir que si esto no se cura adecuadamente, pues va a cronificar la patología. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, esto pasa su factura, entonces cuando la persona deja de hacer esa actividad física y hace una vida más sedentaria, pues se puede ir agudizando la alteración y provocar dolores continuos. Entonces aquí lo importante es hacer un estudio biomecánico, un estudio fluoroscópico, porque en el estudio fluoroscópico no solamente evidenciamos el tejido óseo, la alteración que pueda haber en el tejido óseo, sino también en partes blandas, o sea, estilo a una ecografía. Entonces, ahí vamos a ver si existiera esa distensión ligamentosa o un deterioro a nivel del cartílago articular, que también puede aparecer en el tobillo, en lo que llamamos los profesionales la mortaja tibio-peroneo-astragalina, que es la articulación fundamental para poder movilizar en flexión dorsal y en flexión plantar ese pie. Entonces, bueno, pues ahí convendría hacer esos estudios y si verdaderamente se evidenciara una distensión de estas características, sí se convendría pautar un soporte plantar y infiltraciones locales homeopáticas que no tienen efectos secundarios, no lleva corticoide, y eso va a hacer que regeneren los propios tejidos, fortalezca sobre todo la zona ligamentosa y evite algo importantísimo, que es la sintomatología dolorosa. ¿Por qué? Porque el dolor, siempre y cuando aparece un dolor, nuestro cuerpo intenta rechazarlo, como provocando movimientos antiálgicos, movimientos antidolorosos, con lo cual vamos a bascular ese pie, vamos a provocar movimientos de rotación interna o rotación externa, dependiendo de dónde provenga el dolor. Entonces esos movimientos colaterales van a ir alterando mucho más las grandes articulaciones que hay por encima del pie, como son tobillo, rodilla, cadera y columna, con todos sus grupos musculares. Claro. Por eso hay que tratarlo adecuadamente y no dejar que esto vaya pasando y que el tiempo perjudique sobre todo un tratamiento que podría ser inicial, que podría tratarlo y curarlo de raíz, pero en cambio si esto lo dejamos con el tiempo, pues claro, se va a ir cronificando, se va a ir alterando, con lo cual ya no solamente hay que poner soportes plantares, infiltraciones locales, sino un tratamiento rehabilitador de fondo con láser, magnetoterapia. Y afecta además al resto del cuerpo también. Exacto, ¿no? Porque exacto. Como nuestros pies son nuestra base de sustentación, gracias a ellos podemos caminar y andar con total libertad. Muchas veces esa libertad se ve cohibida o coartada por un tipo de alteración de esta tipología. Por eso tenemos que hacer hincapié que el pie hay que revisarlo, que siempre y cuando aparezca una patología en el pie, siempre y cuando aparezca una sintomatología, bien con dolor
o sin él, porque hay muchas alteraciones patológicas que cursan en silencio, pero que van minando poco a poco todas las grandes articulaciones. Por eso es fundamental, imprescindible, acudir al especialista y hacerse revisiones rutinarias. Desde luego. Ya saben ustedes, como recordamos, en la Clínica Jiménez, como siempre decimos, con G, la clínica del doctor Juan Pablo Jiménez, pues la primera consulta es gratuita, es para diagnosticar, digamos, cuál puede ser la patología que tengan ustedes en el pie. El número de teléfono ya lo tienen ahí, 91 367 0071, 91 367 0071. Están en la calle Alcalá, en Madrid, pero bueno, pues atienden no solamente ya de toda España, sino, como hemos hablado en otras ocasiones, hasta tenéis clientes, digamos, de Brasil incluso, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Desde más cerca, desde Valencia, quien nos llama es Simona. Simona, bienvenida al programa, ¿qué tal? Hola, buenos días. Sí. ¿Qué tal? ¿Cuál es su Buenos días. consulta? Simona. A ver, tengo una pregunta para el doctor. Tengo juanete. Sí. Y como trabajo con niños, me quedo un día entero de pies y me duele mucho. Y sobre todo, he notado que me duele más con el frío. Sí, se puede intensificar. ¿Qué me recomienda? Muy bien, pues yo le contesto. Pues muchas gracias por su llamada y que tenga un feliz día. Vamos a ver, pues Simona nos comenta que bueno, pues presenta un juanete, ¿no? El juanete es ese crecimiento anormal del hueso que aparece en la parte interna de un hueso tremendamente potente como es el metatarsiano. Bueno, pues en su zona distal aparece esa protrusión que vamos a ver a nivel visual, y se ve rápidamente. Cualquier persona puede evidenciar que puede ser visos de tener un juanete, ¿no? Cuando hay una protrusión, cuando se puede de vez en cuando aparecer un enrojecimiento de la zona provocado por una bursitis, que es una inflamación de la cápsula articular con cierta extravasación. A veces se pueden provocar inclusive cierta extravasación de líquido sinovial, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el juanete no solamente es esa protrusión que vamos a ver a nivel visual, sino también provoca una desviación del primer dedo. Esa desviación del primer dedo puede ir provocando un efecto dominó en todo el antepié, llevando los dedos en garra o en martillo, en cuello de cisne, que son diferentes alteraciones o tipologías de alteraciones que aparecen en los dedos. Ese engarramiento, ¿qué va a hacer? Que va a ir provocando una sobrecarga metatarsal, que es el hundimiento de los huesos de la planta del pie. Con lo cual es normal que aparezca no tanto dolor a nivel del juanete, que se provocan un 20%, hay un 80% de personas que presentan esta tipología, esta patología en concreto, que cursa en silencio, que cursa con sintomatología dolorosa en un 20%, pero hay un 80% que cursa sin sintomatología dolorosa, que cursa sin dolor. Siempre me gusta recalcar que lo que voy a decir a continuación, ¿no? Que curse con dolor o sin dolor siempre es patológico, siempre provoca alteraciones morfológicas en otras partes de nuestro pie. Entonces, no puede doler tanto a lo mejor en el juanete, en ese primer dedo, pero sí puede provocar dolor a nivel plantar. ¿Por qué? Porque el primer dedo, al estar desviado, su movimiento flexoextensor va a estar mucho más reducido, y al estar mucho más reducido va a hacer que otros huesos que hay en el antepié, llamados metatarsianos, que no tienen esa funcionalidad, que no tienen esa función, va a coger esa función, esa potencialidad del primer dedo, con lo cual va a ir verticalizándose. Y ya no solamente van a ir verticalizándose esos huesos largos llamados metatarsianos que aparecen en la zona distal del pie, sino que se va a ir estrechando el espacio entre hueso y hueso, con lo cual puede aparecer ya no solamente dolor, sino algún tipo de calambre o pinchazo, sensación de quemazón. Por eso es importantísimo tratar esta patología. Simona, bueno, pues por la voz se ve que es una persona joven, ¿no? Puede aparecer a cualquier edad, porque el juanete en un 90% de los casos está provocado por un carácter congénito hereditario. O sea, tenemos crías perdón, de 10, 15 años que ya presentan unos juanetes juveniles importantísimos, que hay que intervenirlos, ¿no? Por esa desviación que va a ir provocando y por esa desestructuración que va a ir provocando en el resto del pie.
o sea, que la edad no es un impedimento para que la persona pueda intervenir. Si hemos intervenido hasta personas de 105 años también. O sea que con esto quiere decir que siempre y cuando se vean visos de mejoría de calidad de vida, pues hay que tratarlo, bien con tratamientos conservadores o bien con tratamientos definitivos, ¿no? Por ese déficit que puede ir alterando ese primer dedo, ¿no? Recordemos que el primer dedo es el más importante en la última fase de la marcha, es el que nos propulsiona para hiperapoyar el miembro contralateral. Por eso es fundamental tratar esta patología. Además, la edad tampoco es un impedimento para que uno salga andando de la propia intervención, ¿no? Creo recordar que el señor de 105 años también salió, se fue a su casa y se fueron haciendo las distintas curas, ¿no? Exacto. O sea que la recuperación va a ser igual en una persona con edades muy avanzadas como en personas jóvenes, porque es verdad que nos vienen a la consulta diciendo, no, pues si yo con la edad que tengo me voy a recuperar. Pues no es así, ¿no? O sea, se va a recuperar igual una persona joven que una persona con edades avanzadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las intervenciones que realizamos, en un 99%, se realizan bajo anestesia local. Son cirugías ambulatorias donde el paciente sale caminando una vez intervenido. El posoperatorio suele ser indoloro, también en un 90-95% de los casos. Puede haber algún tipo de síntoma molesto, pero con un analgésico antiinflamatorio cedería perfectamente. Y al hacer las incisiones con mínimas muy pequeñas, pues claro, se traumatiza, como hemos comentado, poco tejido óseo y tejido blando. Por eso la recuperación y la osteogénesis, que es la formación de tejido óseo, es muchísimo más temprana, ¿no? Y sobre todo sin hacer vida sedentaria, ¿no? Sino que va a poder realizar una vida relativamente cotidiana. La persona se va a valer por sí misma, ¿no? Va a ser autónomo. Porque hemos visto, como hemos comentado, que la osteogénesis, que la formación de tejido óseo, es muchísimo más temprano cuando la persona deambula que cuando está en sedestación o tumbada. Desde luego. Estamos terminando el programa, pero nos quedamos, precisamente la llamada de Simona nos ha dado pie a hablar del juanete, que cuando tenemos un juanete, aunque no nos duela y pensemos, pues esto lo que me fastidia un poco el calzado, no fastidia el calzado, digamos. En realidad lo que va a fastidiar, terminar molestando y causando es un problema en el pie, ¿no? Exacto. No es menos cierto que el calzado juega un factor predisponente, no tanto causante, pero sí hace que adelante la patología. O sea, un mal calzado puede alterar la tipología de patología que presenta la persona y agudizarla, ¿no? No tanto causarla. Hombre, puede causar un mal calzado un engarramiento de los dedos, puede causar sobre todo el ojito de gallo, esas esóstosis que hemos hablado en algún programa, que son crecimientos anormales del hueso, etcétera, ¿no? Por eso hay que cuidarse también, tener una buena concienciación de cuidado del calzado. Desde luego. Pues muchas gracias por estar con nosotros, doctor Juan Pablo Jiménez, especialista de los pies, podólogo. Ya saben ustedes, en la Clínica Podológica Jiménez, la primera consulta es gratuita para evaluar cuál pueda ser la patología de sus pies. El número de teléfono lo tienen, va a aparecer en la pantalla, 91 367 0071, 91 367 0071. La clínica está situada en Madrid, en la calle Alcalá, pero atienden, pues como hemos dicho, tanto toda España como ya incluso fuera. Y aquí, en este programa, Cuídame Mucho, les esperamos para atenderles, por supuesto, para atender sus llamadas, sus consultas y para que la salud pues empiece cada vez mejor por nuestros pies. Muy bien, muchas gracias. Hasta el próximo día. Hasta el próximo programa.